Bueno, pues como cada miércoles está con nosotros Maite Cruz, psicopedagoga de Escuela de Familia, y que hoy nos había anunciado la semana pasada que trabajó como invitada Fátima y que adelantamos que íbamos a hablar de mediación familiar, ¿no? Efectivamente. Mi servicio dentro del área de servicios sociales es el aula de orientación y mediación familiar. Mayoritariamente lo que hacemos es orientación familiar, pero también contemplamos la posibilidad de la mediación. La mediación familiar, si te parece, la voy a encuadrar dentro de su ley, el por qué surge esta ley referente a la mediación familiar y, bueno, cómo se regula aquí en Andalucía. Yo también soy mediadora familiar, pertenezco al registro de mediadores familiares de la para Junta. eso hay que estar registrado. Hay que estar inscrito y hay que cumplir unos requisitos, evidentemente. Entonces, si te parece, vamos a pasar a comentar en qué consiste todo esto. Bueno, partimos de la base de que el artículo 39 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos e hijas, cualquiera que fuese su filiación. Partiendo de ahí, el Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 17 la protección social, jurídica y autonómica de la familia y en su artículo 61.4 dispone que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusivamente en materia de promoción de la familia y de la infancia, que en todo caso incluye las medidas de protección social y su ejecución. Entonces, en el ejercicio de tales competencias se aprobó la Ley 1/2009 de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en Andalucía, configurando la mediación como un procedimiento de gestión de conflictos en el que las partes enfrentadas acuerdan un procedimiento de gestión de conflictos voluntariamente y una tercera persona cualificada e imparcial, totalmente neutral, les ayude pues, a alcanzar pues, estos acuerdos, que sería la figura del mediador o mediadora. Esta ley, esta citada ley, incluye no solo supuestos derivados de situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio, sino que también contempla otras situaciones generadoras de conflicto dentro del ámbito familiar, a la que puede dar respuesta pues, la mediación, tales como conflictos intergeneracionales y los conflictos relacionados con las personas de acogida o adoptadas. En cualquier caso, realmente la mediación familiar lo que pretende es que el mediador o mediadora facilite que las partes implicadas en el conflicto sean las que lleguen a las posibles soluciones para su resolución. Realmente la mediación familiar da un papel mucho más activo a las personas, a la ciudadanía, porque realmente no son otros los que tienen que solucionar ese conflicto, sino que son los propios protagonistas de ese conflicto, con lo cual pues realmente tenemos que tener en cuenta que requiere por parte de la persona pues una mayor sensatez, coherencia, responsabilidad, habilidades de comunicación para poder, ¿no?, llegar a estos acuerdos. Realmente para que la mediación familiar sea un método de resolución de conflictos extrajudicial que lleve pues a buen puerto, pues requiere por parte de la persona pues que realmente se conciencie que tiene que ser un sujeto activo en esa resolución de sus conflictos. Y qué mejor que los protagonistas de esos conflictos para entender las posibles soluciones. Tenemos que tener en cuenta que la persona mediadora, cuyo perfil profesional y requisitos viene a definir como en su actuación, es una persona totalmente imparcial, una persona neutral y que tiene que respetar evidentemente los principios de confidencialidad, no resuelve nada. Lo que facilita es el encuentro y la comunicación entre las partes, pero son realmente estas personas las que llegan a esas soluciones. No, llegan o no llegan, ¿no? Efectivamente. Puede pasar de El todo, proceso, claro. exactamente. El principio de mediación se inspira en el principio de voluntariedad.
de las partes que acceden a la mediación. El respeto al interés superior de las personas menores de edad, esto es muy importante, y de las personas en situación de dependencia, y la buena fe en todas las partes, los intervinientes y la flexibilidad del procedimiento. Evidentemente es un proceso voluntario, es decir, las partes implicadas en ese conflicto tienen que mostrar una gran predisposición para poner de su parte y llegar a soluciones que recojan los intereses de todos. Se trata de aunar intereses, es decir, en una mediación familiar, cuando llegan a esos acuerdos, las partes que intervienen en ese conflicto, esos acuerdos tienen que contemplar los intereses de todos. Tiene que ser realmente un acuerdo equitativo que favorezca a todas las partes implicadas y no a unas más que a otras. Eso es fundamental. Entonces, el mediador debe asegurar que así sea. Es decir, realmente, porque yo, al ser orientador y mediadora familiar, muchas veces hay personas que piensan, no saben muy bien establecer los límites entre una orientación y una mediación. En una mediación realmente yo no puedo favorecer ninguna información de lo que está pasando a las partes implicadas. Claro. Son ellos los que tienen que documentarse, informarse para llegar a esas soluciones. Por ejemplo... Eso es difícil y complicado, ¿no? Sí, porque total. A veces, a lo mejor, sin querer dar una información a uno de ellos... Efectivamente, y depende de la disciplina a la que pertenezca el mediador o mediadora. Es decir, un mediador o mediadora que ha estudiado Derecho, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que ser totalmente neutral, tiene que ser imparcial. Claro. Y lo que no puede hacer es, imaginemos que llegan a unas soluciones acordadas entre todas las partes implicadas en el conflicto, y ahora empieza a lanzar pues una serie de orientaciones, recomendaciones, que como profesional del derecho pues te sale. Pues no, realmente... Ellos tienen que documentarse, tú te tienes que asegurar como orientador como mediador o mediadora, tienes que asegurarte de que esas soluciones a las que llegan han estado bien documentadas, han estado informadas las partes para llegar a ellas, pero tú no tienes por qué orientar de nada. Es decir, cuando llegan a unas soluciones, por ejemplo, imaginemos que en este conflicto han llegado pues a una solución que es vender una vivienda por un precio determinado. Pues tienes que asegurarte que las partes en conflicto, cuando deciden vender la vivienda, pasen por los profesionales adecuados para que esa venta sea una venta realmente ajustada a la realidad. Porque imaginemos que una parte pues es un poco más, es más astuta que la otra, y ahora dice, sí, hemos decidido venderla, además lo vamos a vender por este precio. Y ahora resulta que realmente no es un precio que se ajuste a la realidad del mercado, porque no ha sido una decisión informada por las dos partes. Claro, aunque una de las partes tenga, digamos, facilidad o conexión a la venta y tal, y pueda conseguir un precio mejor, claro. Efectivamente. Entonces, para evitar todo eso, el mediador o mediadora tiene que asegurar que realmente todas las partes implicadas en el conflicto están informadas y han ido a los expertos y profesionales necesarios para que realmente esas decisiones y esas soluciones pues sean... Y si están de acuerdo, aunque el precio parezca desorbitado y tal... Pero que haya sido por voluntad de todas las partes implicadas, ¿no? Porque a veces una de las partes a lo mejor dice, mira, me da igual el precio que se venda... Lo que quiero... Pero porque lo decidas tú, no porque ha habido una manipulación por parte de alguno de los miembros de la unidad familiar que intervienen en ese conflicto, y tú, por falta de información, pues al final pues te des cuenta que has sido engañada o engañado. Claro. Entonces, por eso... decimos casa, pues podemos decir efectivamente, cualquier decisión que tomemos. Un coche, un cuadro, que a lo mejor... Pensamos que el cuadro no tiene valor y resulta que es un cuadro de Picasso, ¿no? Efectivamente. Entonces, el mediador o mediadora facilita el encuentro, la comunicación entre las partes, es decir, que se lleva a cabo una comunicación de manera asertiva, que todos sean escuchados, que todos tengan la oportunidad de expresar sus intereses, sus inquietudes, a veces pues aclarar un poco, puede haber desavenencias, puede haber desencuentros, porque no haya pues un buen entendimiento. Pues el mediador
mediador puede facilitar también todo eso, que llegue bien esa información. Y, evidentemente, que esos acuerdos a los que se llega contempla y se ajusta a las necesidades de todas e intereses de todas las partes implicadas. Entonces, todo eso es la labor del mediador o mediadora, pero no orientar, recomendar, dar posibles alternativas al conflicto. No es el caso. De hecho, yo como mediador o mediadora, no tengo, imaginemos, yo soy mediadora y yo soy psicopedagoga, mi disciplina es la psicopedagogía. A priori yo no tengo por qué saber si un acuerdo de custodia compartida en materia de el tiempo que va a estar con uno y con otro, los hijos e hijas, yo no tengo por qué saber en un momento dado pues si es posible ese acuerdo al que llegan, por ejemplo, de que digan, bueno, pues hemos decidido que 15 días va a estar conmigo y 15 días estará pues con la otra parte. Realmente tienen que documentarse a nivel legal de que eso, teniendo en cuenta la edad de los hijos e hijas, es posible. Porque puede ser que no. Porque efectivamente depende de cómo lo contemple la ley, ¿no? En materia de custodia compartida, claro, hay cosas que están reguladas y cosas que no, como veremos ahora. Después vamos a pasar un poco a analizar el tema de la custodia compartida. Si, por ejemplo, las dos partes viven en ciudades diferentes, ¿cómo vas a dividir? Exactamente, ahora después vamos a pasar a comentar algo, porque la ley dice que realmente si el domicilio hay una separación, creo que viene pues algo más de 40 kilómetros. Claro, imagínate que uno en Sevilla y otro en Huelva. Los niños que van a estar cambiando de colegio cada 15 días no pueden, ¿no? O recorriendo. Bueno, pues nos podemos kilómetros. sorprender, claro, con respecto a muchas medidas que se están ahora mismo tomando a nivel legal, ¿no? Con respecto a la custodia compartida, que es algo que cada vez pues se va solicitando, ¿no? Más. La distancia máxima, como hemos sacado este ejemplo, vamos a comentar algo. La distancia entre viviendas, por ejemplo, la distancia máxima a la que pueden estar los domicilios de los progenitores para poder conseguir la custodia compartida no está regulada. Es muy normal que con la ruptura de la pareja la situación económica empeore o sea difícil afrontar la compra o alquiler de una vivienda en la misma zona del que había sido el domicilio familiar. Claro. Que uno de los progenitores se oponga al uso alterno del domicilio familiar también puede ocurrir en el ejercicio de la custodia compartida y es algo muy común. Bueno, pues con respecto a los kilómetros, en estos casos, aunque el criterio del Tribunal Supremo es evitar a los menores grandes desplazamientos para asistir, por ejemplo, al colegio, ha considerado que el hecho de que los padres tengan la residencia en distintas localidades separadas entre sí hasta por 43 minutos, perdón, he dicho antes kilómetros, 43 minutos, claro, no supone un obstáculo para conceder la guardia y custodia compartida y que sea ejercida por cada progenitor en su domicilio. Es decir, actualmente el hecho de que tengan que una distancia de 43 minutos en coche para ir al colegio por ese cambio de domicilio cada determinado tiempo no es un obstáculo. Imagínate, para la custodia yo sufro compartida. De estas cosas porque el caso tan mediático que ha habido del creo que él era italiano, ¿no? Y la chica de Granada, andaluza, ¿no? No sé si vivían en principio en Italia, y cuando hay una ruptura de este tipo, o sea que son países diferentes. Los niños tienen que estar en uno u otro lado y la otra parte, exactamente, o sea, que prácticamente no la verá una vez al año, me imagino. Yo como orientadora familiar, ya no como mediadora, sino como orientadora familiar, lo que sí que me gustaría es que padres y madres, cuando solicitan una custodia compartida, independientemente del margen de maniobra que permita la ley, independientemente de eso, nadie mejor que los progenitores para entender las circunstancias familiares de ellos mismos, de sus hijos e hijas, sus rasgos de personalidad. Es decir, tenemos que intentar velar por el bienestar de los menores. Entonces, muchas veces cuando se solicitan custodias compartidas, estamos pensando en nuestros intereses, cuando se pueden dar situaciones súper injustas para ellos, que la ley lo permite, y vemos que poco a poco, bueno, pues se irán perfilando ciertas cosas en relación a este tema, pero todavía hay muchas cosas que no están cerradas y hay mucho margen de maniobra. Entonces, tenemos que velar por el menor y
Es cierto que hay muchas situaciones y circunstancias que se pueden permitir, pero pensemos si realmente es lo mejor para ellos. Pensemos si es lo mejor para ellos y vamos a ponernos en su lugar. A ver cómo nos sentiríamos cuando nos tenemos que desplazar cada cierto tiempo a una casa, a otra, con distintas normas, estructuras y formas de establecer pues normas, rutinas, y eso hablamos de, además de situaciones, digamos, normales, ¿no? Familia. Efectivamente. O personas normales, porque Efectivamente. se me ha venido a la cabeza. Totalmente. Se me ha venido a la cabeza, además del caso este que te comentaba antes, el caso Bretón, donde además hay una denuncia por malos tratos hacia la madre en ese caso, que normalmente es hacia la mujer, y que tú tengas que compartir la custodia de tus hijos con la persona que supuestamente te ha maltratado sin saber lo que, bueno... Claro, que claro. Este caso es conocido por todo, que llevó a la muerte de los niños, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la relación entre los cónyuges y cómo influye en la concesión de la custodia, tenemos que tener en cuenta que la ley lo que dice es que realmente la existencia de una mala relación personal entre los cónyuges no tiene por qué afectar el interés del menor. Por ello, es compatible que el juzgado otorgue la guardia y custodia compartida con la existencia de una relación negativa entre los progenitores. Esto es así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente sí afectará al objetivo de conseguir la custodia compartida cuando las desavenencias de los padres traspasan la esfera personal, que es lo que suele ocurrir en muchos casos. Claro. Es muy fácil traspasar, pues eso, ¿no? Lo que es la esfera personal de los cónyuges a la que afecta a los menores. Porque ahí hay muchas emociones, muchos sentimientos, de manera que estos presencian situaciones tensas y conflictivas entre sus padres. Entonces, esto realmente hay que evitarlo. Entonces, si es verdad de que puede existir una mala relación personal y eso no tiene por qué traspasar pues a la esfera de nuestra parentalidad, ¿no? Pero realmente es muy complicado. Esto es muy, muy, muy complicado. Y vuelvo a repetir, requiere por parte de la persona unas grandes dosis de sensatez, de sentido común, de coherencia, de responsabilidad, que en muchas ocasiones pues no demostramos los adultos. Entonces, todo esto, es decir, a nivel de ciudadanía, realmente la mediación, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que la mediación no solamente podemos hablar de mediación familiar. Lo que es la mediación se traslada a otros ámbitos. Podemos hablar de la mediación escolar, civil y mercantil, laboral, intercultural y comunitaria, empresas e instituciones. Es decir, que realmente la mediación se traslada a muchas áreas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la más compleja es la mediación familiar. Claro. Porque ahí realmente emanan pues unas emociones, unos sentimientos, esa solidaridad inconsciente que tenemos muchas veces hacia los hijos e hijas, que es muy complicado controlar, gestionar esas emociones. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una mediación comunitaria, por ejemplo, imaginemos un conflicto entre vecinos, ¿no? Vale. Hay un problema y bueno, tenemos que llegar, vamos a intentar, yo como mediadora voy a intentar que partiendo de la base que muestran una gran predisposición y hay una voluntad por parte de todas las partes en conflicto en una comunidad de vecinos, pues quieren llegar a sus soluciones, porque son los que conocen más la naturaleza de este problema que ha surgido, ¿no? en este bloque. Bueno, pues realmente es más fácil llegar a ir a los acuerdos, porque ahí estamos hablando de una relación muy diferente pues a la relación. Aunque a veces hay relaciones. No, también, por supuesto, también. Pero es más fácil. Es decir, llega a buen puerto el método de la mediación como recurso en la resolución de conflictos de manera extrajudicial es mucho más eficaz en los conflictos en otros ámbitos que el familiar. Claro. El familiar, al final, pues realmente cuesta más. Influyen más los sentimientos y... Efectivamente, por eso, porque realmente afecta pues mucho más a la persona. Y lo que resulta... a mí me cuesta mucho trabajo llegar a asimilarlo porque, o sea, que se utilicen estos casos a los niños.
para hacer daño al otro o a la otra Efectivamente. persona. Y muchas Tremendo, veces ¿no? realmente no hay una intencionalidad clara. Lo que pasa que, bueno, y no queremos hacerle mal, ¿no? a nuestros hijos e hijas, pero pues es muy Bueno, fácil pero en traspasar algunos casos- en esa línea. algunos Bueno, casos sí es hay cierto que que hay manifiesto. casos que se pueden, pero a veces manifiesto, ¿no? realmente se utilizan y no pensamos, ¿no? En la repercusión que tiene para ellos. Pensamos que ellos están ahí un poco, que no les va a afectar como a los adultos cuando no es así, cuando no es así. De hecho, muchas veces cuando, fíjate qué importante tener en cuenta desde muy pequeñito a nuestros hijos e hijas en la toma de decisiones. Eso es fundamental. Desde que nuestros hijos e hijas son pequeñitos, desde la etapa infantil, tenemos que ayudarlos y potenciar la dinámica de que tomen decisiones compartidas, que estén implicados cuando surge pues algún conflicto familiar. Siempre se van a ver afectados en mayor o menor medida. Entonces, tienen que conocer qué es lo que está ocurriendo, hombre, teniendo en cuenta la edad de los menores, pues con más o menos detalle, ¿no? Adaptado siempre, por supuesto, a su edad, a su grado de entendimiento, pero es bueno que participen en la toma de decisiones y que también tengan voz en eso que está ocurriendo y qué piensan ellos que podríamos hacer para solucionar ese conflicto. Y si esto lo hacemos desde que son pequeñitos, ya estamos favoreciendo la interiorización de la mediación familiar cuando somos adultos. Estamos acostumbrados desde muy pequeñitos a que otros nos solucionen los problemas. Muchas veces padres y madres somos muy intrusos e intentamos solucionar los problemas que van teniendo en el día a día nuestros hijos e hijas. Eso no favorece la mediación familiar ni ninguna mediación en un futuro. Ayer escuchaba yo a una psicóloga en otra radio, vamos, hablando también del problema de los niños, que si se aburrían, de que si tenían que estar siempre contentos, y diciendo, no, vamos a ver, es que Claro. hay que aburrirse también. Efectivamente. Para comparar y para saber, ¿no? Por supuesto. Hay que llegar a un aburrimiento que a veces permite que surjan ahí ideas fantásticas, fabulosas. Claro. Porque muchas veces cuando el niño se aburre, es cuando empieza a pensar. Es verdad, decía eso. Bueno, sí. ¿y qué es lo que hago? ¡Jo, qué aburrimiento! ¿Y qué cu- hago? Uy, y bueno, ¿y cuando qué me estás- gusta? Empieza incluso a conocerse. Es un proceso por el que la persona tiene que pasar para conocerse incluso. Sí, porque si siempre está jugando, siempre está Si distraído. siempre tal, estás organizando a tu hijo, lo que ocurre hoy Claro. en día, que lo organizamos el día a día, salen del centro educativo, comen una actividad, otra actividad, todos los tiempos cubiertos. Rellenamos su tiempo de muchas actividades, con lo cual no dejamos un margen de tiempo Para donde ello, ¿no? ellos Claro. gestionen y piensen y reflexionen. Sí, ¿Y verdad. qué hago? ¿Y qué puedo? Bueno, ¿y cómo soy yo? Bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿y cómo soy Y yo? si ¿Y se qué me tienen que gusta? aburrir, porque ¿Qué se me apetece aburran, hacer? claro. ¿Qué es lo que...? Y ahí es donde pueden surgir realmente aquellas cosas que conectan con tu esencia, con tu talento, con tus capacidades. Entonces, esto está relacionado incluso con cómo puede aumentar la eficacia de la mediación cuando somos adultos, si desde muy pequeñitos estamos acostumbrados a tomar decisiones y poder solucionar nuestros conflictos, Claro. que no sean otros los que solucionen los problemas que tenemos. Y los estamos acostumbrando en muchas ocasiones a eso. Sí. Surge cualquier problema en el cole. ¿Cómo? Esto es lo que pasa. Mañana voy a hablar con la maestra. Mañana voy a hablar con... No, vamos a dejar que ellos gestionen sus problemas, que busquen sus soluciones. Porque si se acostumbran, si entran en la dinámica que otros son los que analizan la situación y ofrecen las posibles alternativas, no van a interiorizar jamás Hombre, cuando el tema de la tengan que mediación. intervenir, lógicamente, que sea un tema Por supuesto. tal, sí, Por ¿no? supuesto. Mientras Pero que como sea siempre un tema de niño, Sí, sí, que lo tenemos que ver solucionen ellos, cómo ¿no? ellos, lo que a veces hemos comentado, tenemos que esperar que sean ellos los que nos solicite esa ayuda. Pero primero ellos tienen que gestionar. Después irán pues a las personas que vean que realmente más pueden intervenir para ver las posibles soluciones, ya sea el profesorado, ya sea la familia, pues claro. sea Hombre, y quien tienen sea. a sus profesores también para preguntarle, para... Exactamente, Que a pero veces nos que ponemos sean ellos. del lado del niño como... No, Efectivamente. hay que ponerse también del lado del profesor o Efectivamente. profesora y decirle, vamos a ver, tu maestro está ahí para enseñarte y tú tienes que atenderla, porque no siempre tenemos como la actitud de proteger a nuestros niños. ¿Qué habrá hecho? No, ¿qué habrá hecho el niño también, no? Aunque sea nuestro hijo.
Bueno, pues todo eso aumenta el papel activo de los niños y niñas desde que son pequeñitos en la resolución de sus conflictos. Y cuando son adultos, más van a entender este recurso de la mediación. Más se va a favorecer la mediación, que todavía realmente no hay tradición de mediación. Todavía realmente, pues, que se resuelvan muchas cosas extrajudicialmente, pues como que no, cuesta. Y más en unos conflictos más que en otros, como he dicho, los conflictos familiares. Por cierto, ahora se me viene a la cabeza, para eso están también los delegados de clase y demás. Efectivamente. Que tendría que ser una de sus labores, ¿no? Efectivamente, el mediador escolar, existe el mediador escolar. Cuando realmente. el problema, bueno, pues hay una persona que se supone que es la más equitativa o centrada y tal, que la eligen los propios niños o los escolares, y dice, bueno... Sí. Pues, además, la figura del mediador escolar, que favorece el encuentro entre las partes implicadas en un conflicto y la comunicación entre ellos. Hace que lo que favorece es que se escuchen, que exprese cada uno sus intereses, porque muchas veces estamos totalmente bloqueados en nuestro interés y lo que hacemos es defenderlo y nos damos cuenta que tu interés y el mío hay puntos en común. Es simplemente llegar a una negociación, ceder en parte. Entonces, y darle más autonomía a ellos, ¿no? Y que sepan... Esa es la clave. Más autonomía e independencia para nuestros hijos e hijas, para el alumnado y para los ciudadanos. Con la mediación, lo que pretendemos es darle más margen de maniobra, de autonomía al ciudadano, que no tengan que estar constantemente poniendo denuncias cuando como realmente... hay algunos que nada más saben poner denuncias. Efectivamente. Entonces, ¿qué se pretende con la mediación? Pues que no se tenga que llegar a eso, porque estamos colapsando realmente, pues a nivel judicial, pues por este tipo de conflictos que se pueden solucionar perfectamente. Que necesitaríamos un mediador, un buen mediador en Cataluña, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Porque, en todas las comunidades autónomas. Sí, pero quiero decir, que sabemos que es uno de los temas más graves o sea, que estamos, no sé si hoy se decidía que pueda haber otras elecciones en julio, vamos a ver, ya está bien, ¿no? Pero no solo que haya elecciones en Cataluña, sino que incluso puede haber una elección anticipada a nivel nacional, o sea, por el tema catalán. Pues llamen a un mediador y que solucione ese problema una vez, por favor. La mediación realmente, en el momento que ya se vaya interiorizando, nos ahorrará pues mucho sufrimiento y en todos los niveles podemos sacar bastante beneficio. Tenemos que decir que el desarrollo de la ley que hemos nombrado del 1/2009 del 27 de febrero, que ha sufrido muchas modificaciones desde entonces. Desde el 2009 se ha ido perfilando, han salido nuevos decretos que han ido perfilando esta ley. Bueno, pues se aprueba el decreto 37/2012 de 21 de febrero, que regula de forma detallada la organización y funcionamiento del registro de mediación familiar de Andalucía. Sí, sale esta ley y este decreto regula de forma detallada el funcionamiento del registro de mediación familiar de Andalucía. Y nos podemos dirigir a ese registro para pedir la mediación en cualquier momento, ya sea en una empresa, en un colegio. Exactamente. Tenemos que ir, es decir, el registro de personas mediadoras, concretamente aquí en Andalucía, ¿dónde nos podemos dirigir? Bueno, pues aquí en Huelva, pues nos tendríamos que dirigir a la calle Alcalde Moras Claros, donde pues está el registro de mediadores familiares para toda esta zona. ¿Y tiene algún coste económico? Los mismos, es decir, cómo solicitar a una persona mediadora, cómo se designa, es gratuito para aquellas personas que cuando a nivel judicial solicitan un abogado de oficio de manera gratuita, pues son los mismos requisitos. Igual. Los mismos requisitos hay que cumplir para recibir yo, por ejemplo, estoy inscrita en este registro, que de hecho de Punta Umbría soy la única mediadora. La única mediadora que está inscrita en el registro. En todas Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, pues tenemos, en todas las provincias, pues tenemos el registro de mediadores familiares. ¿Y te han pedido tu intervención? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? No. Tengo que decir algo. A ver, bueno, lo que ha dicho antes de que la mediación será gratuita para aquella parte que acredite tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita en relación con el mismo conflicto familiar para que se solicite la mediación, ¿vale? Son los mismos requisitos. El registro de mediadores familiares de la Junta es lo que estamos hablando. Está muy parado.
Yo llevo inscrita en ese registro pues desde que salió, desde el principio. Lo he renovado ya 2 veces. Pues, es que yo te voy a decir una 7. cosa, excepto en este programa, no he oído hablar de esto en ningún otro sitio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora los mediadores y mediadoras, en las jornadas que existen, donde vamos para un poco analizar, ¿no?, la situación en la que se encuentra la mediación, pues nos damos cuenta que es necesario y se está haciendo una primera promoción, divulgación, publicidad de lo que es la mediación, porque realmente esto no está interiorizado aún en nuestra comunidad. Realmente no hay tradición de mediación. Entonces, en un principio, pues lo que se está haciendo es un poco pues difundir pues la importancia de este recurso de resolución de conflictos. Pero sí es cierto que no hay todavía mucha demanda en temas de mediación familiar, sobre todo. Ajá. Sobre todo familiar. Se está moviendo poco el registro. Vamos, a mí no me han llamado todavía. Yo llevo por lo menos 7 u 8 años inscrita y todavía no me han llamado. Pero realmente, bueno, sí es cierto de que, bueno, se está haciendo algo de mediación, pero todavía no en el número de todos los conflictos que surgen. No. Todavía este recurso no se está moviendo como se desea. Todavía son otros los que dan soluciones a determinados conflictos y desavenencias que surgen en la unidad familiar. Siempre parece que estamos ahogados a la vía judicial cuando hay formas de solucionar a lo mejor algunos problemas, ¿no? Efectivamente. Además, tenemos que tener en cuenta que la vía judicial a veces tiene que ser paralela, es decir, la mediación familiar en muchas ocasiones tiene que ir paralela a una vía judicial. Es decir, se llegan a unos acuerdos, pero esos acuerdos se tienen que recoger pues a nivel legal. ¿Vale? Sigue su curso, y en otras ocasiones no, en otras ocasiones pues realmente pues todo puede llevarse de una manera extrajudicial, pero en otras ocasiones es quiero decir, como comentaba antes, el tema de comunidades, pues igual se pide la mediación de un mediador. Claro, exactamente, ahí no haría falta. No hace falta, bueno, pues mire, vamos a llegar a un acuerdo en este asunto, en que el problema hay que limpiar la escalera y tal, o lo que sea, ¿no? Y no hace falta poner una denuncia por una trochería, como se suele decir por aquí, ¿no? Trochería, no un chuminá. La finalidad del proceso de mediación familiar en concreto es, con carácter general, lograr que las partes en conflicto alcancen acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo a evitar, en su caso, la apertura de procedimientos judiciales o contribuir a la resolución de los ya iniciados. Claro, es decir, si ya se han iniciado, pues contribuir pues a agilizar todo este proceso. Y fíjate, dice, acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos. ¿Por qué decimos que son más duraderos las soluciones a las que se llega a través de una mediación familiar? Porque si soy yo la implicada en el conflicto, junto con otros dos o tres más, los que llegamos a esas soluciones, si yo propongo la solución a mi conflicto, pues ante ese compromiso lo voy a llevar, ¿no?, en el día a día, ¿no? Si es otro, si es un juez el que dice, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer, pum, pum, pues no hago mía esa solución. A veces incluso en contra de mi voluntad. La veo injusta porque no se ajusta a mi realidad. Eso va en base a unos criterios generales y realmente el juez no entiende en realidad cuál es mi situación. Entonces, si soy yo la que llego a esa solución, más fácilmente yo voy a adquirir ese compromiso y lo voy a mantener en el tiempo, ¿vale? Porque lo ajusto más a mis circunstancias. Antes que me lo diga un juez, claro. Efectivamente. Entonces, eso es importante. Bueno, la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la Ley 1/2009, como he dicho, de 27 de febrero, se entiende como un proceso extrajudicial para la gestión de conflictos no violentos. Es decir, conflictos no violentos, es decir, ya en casos, por ejemplo, de violencia de género. Ahí es muy difícil llegar. ¿Pero por qué? Tiene su explicación. Realmente, la mediación familiar, cualquier tipo de mediación, no solamente la mediación familiar, solamente se puede dar entre personas que se encuentran en las mismas condiciones. En una violencia de género, por ejemplo, las partes implicadas en ese conflicto no están en las mismas condiciones. Claro. La víctima de violencia de género no se encuentra en la misma situación que el agresor, para nada. Está emocionalmente
pues imagínate, ¿no? Sí, 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 Es una claro. persona que tiene, pues, realmente no está realmente capacitada para tomar para llegar a una solución, pues, al mismo nivel que la otra parte. Entonces, Sí, es verdad. hay que estar en las mismas circunstancias. Si no, es injusto. Con lo cual, en conflictos no violentos que pudiera surgir entre los miembros de una unidad familiar o grupo de convivencia, mediante la intervención de profesionales especializados, es decir, yo soy mediadora familiar, pero para ello yo he tenido que cumplir unos requisitos formativos. No puede ser cualquiera mediador o mediadora familiar. Es decir, somos profesionales que hemos tenido que formarnos en una serie de materias Claro. relacionadas con la mediación. Hemos tenido que acreditarlas para poder formar parte de este registro. Y para mantenernos en este registro tenemos que reciclar esta formación. Nos solicitan pues una formación continua en materia de mediación familiar. Realmente estos profesionales especializados sin capacidad de decisión sobre el citado conflicto, no decidimos nada, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto. Vamos a ver algunos conflictos objetos de mediación familiar, si te parece. Algunos conflictos que podemos... Si que nos pueden da ser tiempo objeto... en 13 minutos. Uy, venga, Sí. pues, sí, vamos a Sí, algunos y después vamos a pasar a explicar algunas otras cositas. Podrán ser objeto de mediación familiar los siguientes supuestos: los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situación de dependencia, conforme a la definición reflejada en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Hemos dicho antes que se incluye conflictos intergeneracionales. Hemos visto que la unidad familiar pues, puede tomar pues, muchas formas. ¿Y cuántas veces nos encontramos unidades familiares donde conviven varias generaciones, por ejemplo, aumentando la naturaleza de los conflictos? Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, personas tutoras o guardadoras. El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. Los conflictos derivados del curatela. Es otra de las distintas denominaciones. Los conflictos pues derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos o nietas con sus abuelos y abuelas. También está metido. Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado. Si te das cuenta, se incluye cada vez pues más tipología de familia. Tiene que ajustarse a la nueva realidad familiar. Tiene que contemplarse y aumenta pues la naturaleza de estos conflictos. La disolución de parejas de hecho, los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida y la familia biológica. O sea que todo esto pues y muchas más formas de unidades familiares pues tienen que contemplar esta mediación familiar. Bueno, el registro de personas mediadoras, ya hemos dicho que nos inscribimos en este registro aquellas personas que cumplimos unos requisitos y también esta ley establece pues cómo debe ser esta formación, ¿no? Los requisitos que nos solicitan. Y por último, ¿cómo solicitar una persona mediadora? Bueno, pues el listado de personas mediadoras puede consultarse en una dirección ordenadas por provincias y para aquellos casos en que no exista acuerdo en las partes en la designación de la persona mediadora conforme al listado facilitado y así lo decidieran de común acuerdo y aquellos otros supuestos en que todas o algunas de las partes en conflicto sean beneficiarias de la mediación familiar gratuita, corresponderá su designación al órgano encargado del registro, que realizará su propuesta de designación según corresponda por turno de reparto. Es un turno de reparto y bueno, cuando te toque, pues te llaman y tienes que realizar pues esa mediación. Sí, igual que como decía, el abogado de oficio, efectivamente, ¿no? Cuando te toca, te toca. Efectivamente. Ahora, sí es cierto que se han hecho modificaciones, como te he comentado anteriormente, en esta ley, posteriormente se están haciendo distintas modificaciones. Entonces, vamos a señalar una importante que dice
que, vamos a ver si encuentro... enmienda. Se ha considerado, porque bueno, hay muchas modificaciones, pero por no extenderme demasiado, he subrayado una que me parece muy importante y bastante acertada. Se ha considerado necesario dar voz a todos los afectados por el proceso. Y así en la actuación de las personas mediadoras se recoge expresamente que él o la menor tiene derecho a ser oído y escuchado, sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia en el proceso de mediación en el que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Para ello, claro, él o la menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. Esto me parece fundamental. Tienen que tener voz en la naturaleza de ese conflicto, porque muchas veces, sorprendentemente, cuántas veces nuestros hijos o personas dependientes lanzan una opinión que muchas veces ni siquiera les permitimos, sino que lo hacen ahí un poco improvisando. ¿Pero por qué no me escucháis? ¿Pero por qué no podemos hacer esto? Y a lo mejor nos quedamos así escuchando y decimos, es verdad, es que todo esto lo podemos hacer así, es que eso lo podríamos... Es decir, lo podemos haber pensado nosotros. Sí, es decir, que muchas veces nuestros hijos e hijas que no están todavía ahí condicionados por determinados rencores, determinadas... resentimientos, pues pueden lanzar luz a posibles soluciones muy interesantes. ¿Has visto ya Campeones? No la he visto. Este fin de semana quería verla. Ve a verla, ¿eh? Sí. Porque te voy a preguntar la semana que viene. Vale. Pues quiero verla, sí. Te digo porque hay situaciones así que pues, es muy interesante. Y la verdad es que sería tan importante tenerlos en cuenta. Claro. Realmente hay que hacerlo. Bueno, también otra de las... Bueno, hay otras modificaciones, pero afectan sobre todo a los mediadores en tema de que en el registro ya en vez de 3 años, cada 5 años se hace la renovación, pero bueno, son cosas que realmente son más internas. Tenemos que tener en cuenta, ya como orientadora familiar, realmente a mí me parece súper interesante el recurso de la mediación, sobre todo porque, como has dicho antes, da autonomía a la propia persona frente a sus conflictos y tenemos que intentar descargar a otros, que son los que tienen que estar ahí ofreciendo las soluciones del mismo, muchas veces sin conocer realmente pues, la naturaleza de ese conflicto en sí, porque claro, podemos conocer a rasgos generales cómo actuar frente a esta situación, pero vamos a ver, frente a una custodia compartida, realmente hay grandes diferencias en cada una de las familias, porque va a depender pues, de muchos aspectos, va a depender de cómo es el niño, de cómo son los padres, del nivel económico, de las posibilidades, son tantos factores los que intervienen, tantos condicionantes, que muchas veces es injusto que un juez sea el que tenga que dictar pues una sentencia y decir, bueno, pues esto es lo que hay. Sí, que sería más conveniente que sea la labor de una mediadora y que lleguen a acuerdos civilizadamente. Efectivamente, porque se dan situaciones tan injustas, al final salimos perdiendo. Es que al final realmente salimos perdiendo. Gracias a la mediación, tenemos que destacar muchos beneficios de la mediación. Antes comentamos el que dar más independencia, autonomía, pues a las personas que están en conflicto, pero también la gran, al gestionar las emociones de manera más adecuada, porque realmente se gestiona mucho mejor las emociones cuando vamos recorriendo ese proceso de resolución de conflictos, dando nosotros las propias soluciones. Eso hace que realmente a nivel emocional gestionemos mucho mejor esas emociones. Entonces vamos a encontrar un mayor equilibrio, un mayor bienestar. Estas soluciones las vamos a poder llevar a cabo de una manera mucho más adecuada, más cómodamente, porque la hemos ajustado pues con lo que contamos, con las circunstancias que contamos. Es decir, que al final todos ganamos. Al final vamos a ganar todos, porque de eso se trata. Se trata de llegar a acuerdos equitativos.
donde todos salimos ganando y no es una lucha de fuerzas de Sí, quién a ver es el si que me llevo- consigue a ver si me llevo mejor más. tajada. Efectivamente, no se trata de eso, se trata de que todos podamos ganar. Lo que es el método de negociación ganar-ganar, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? De que realmente muchas veces para ganar tenemos que, en parte, ceder y permitir que la otra parte también pueda cubrir sus intereses. Entonces, muchas veces nos cegamos en nuestros intereses y ya está. Es lo que estábamos diciendo antes. Yo pienso que muchas veces no hay realmente una mala intención de querer fastidiar al otro, sino que pensamos en que yo quiero esto, lo quiero y punto. Y ahora estoy pum, pum, pum. Y no nos damos cuenta que lo que yo quiero y lo que quiere la otra persona pueden casar esos dos intereses y no pasa absolutamente nada. Todo lo contrario, pasan cosas buenas, Claro. sí, pasan cosas buenas. Después, por ejemplo, tenemos que destacar que aquí en Punta Ambría, a través del aula de orientación y mediación familiar, hacemos orientación fundamentalmente, pero a aquellas personas que solicitan una mediación dentro del aula, pues también hemos iniciado procesos de mediación, ¿no? De una forma pues más informal, porque una vez que cuando se solicita una mediación a través del registro, pues tenemos que rellenar unos formularios, tenemos que pasar una serie de trámites de acuerdos, ¿no? Y esto, en un principio, sí se puede hacer de una manera más informal para ir adentrándonos en esta dinámica de la mediación, donde lo que favorezco es el encuentro entre las partes, la comunicación y el que llegue a acuerdos. Pues esto se debería hacer entre más ellos. en los coles. Sí. La mediación familiar, de hecho, se recomienda en los centros educativos por parte del alumnado y por parte del profesorado. Claro. Por parte Sí, del- pero de- sobre del- todo del los profe- peques, porque claro, si se acostumbran a usarlo desde pequeño, pues después... Claro, exactamente. Después Además, es lo muy verán interesante. con normalidad, ¿no? Y Es dirán, muy no, impe- espera, vamos a solucionar esto, vamos a llamar Claro, a un claro, mediador, una mediadora claro. y que intervenga Muy aquí con interesante en el centro educativo, a nivel del alumnado, que tengan un mediador, que mejor que otro niño, para entender, ¿no?, la naturaleza de ese Claro. conflicto también de niños. Y por parte del profesorado también el mediador para conflictos entre profesores y profesoras. Claro, que Entre- también los habrá, ¿no? Entonces, O puede haberlo, ¿no? sería muy interesante. Bueno, sí. Bueno, queda ya poquito tiempo. Simplemente decir que en materia de mediación familiar, aquellas personas que quieran informarse aún más de este recurso, pues lo pueden hacer perfectamente en el Centro de Servicios Sociales, pueden preguntar por mí y puedo pues explicarle con detalle en qué consiste, dónde pueden dirigirse. Y bueno, realmente lo que pretendemos es eso, el facilitar, pues llegar a soluciones por otra vía que no tenga que ser pues la judicial. Y si es la judicial también, porque en muchos casos, como he dicho, es un procedimiento paralelo, pero al menos agilizarlo. Claro. Entonces reducimos costes económicos también. Bueno, pues utilice la figura del mediador o mediadora. ¿Te vemos después del puente? Muy bien, ¿Oh? ¿vale? Sí. ¿Te vas a algún lado a hacer No, algo especial? no voy a hacer nada especial. Obras, no obras. Obras, más obras. Trabajando. A trabajar. Pues muy bien, te esperamos el próximo miércoles, que será ya 12 de mayo. ¿Oh? Pues sí. Hasta entonces. A ustedes también nos despedimos ya, no hay tiempo para más, solo para dar paso a nuestros compañeros de la onda local con las noticias de las 12 y después los 30 en punta con Vicente Rufino. Que pase un feliz miércoles y ya saben, mañana el día de Punta Ambría estaremos en directo con el pleno extraordinario y las distinciones 26 de abril.